Y ahí comenzó a grabar. Saludo a todas las personas presentes. Este es ya nuestro segundo taller. Hoy día nos convoca lo que es la economía circular y el compostaje, ¿ya? Macarena, que ella también trabaja, ¿no es cierto?, en INACAP, me va a apoyar aquí en la, ¿no es cierto?, la clase del día de hoy, por si hay alguna manito levantada, ya pueden consultar en cualquier minuto. La idea es que a medida que vayamos avanzando, ya lógicamente ustedes vayan preguntando. Y las personas que pueden acceder al chat también pueden dejar, ¿no es cierto?, sus preguntas ahí e inmediatamente, ¿ya? Las vamos a ver y las vamos a responder, ¿ya? Recordar también que este taller tiene una constancia de participación donde para que puedan acceder a esa constancia ustedes tienen que tener un 80% de asistencia. El próximo martes finaliza el taller, así es que cordialmente invitados también para la última presentación de el día martes 13 de septiembre, ¿no? Y ahí ya vamos a ver todo lo que es biopreparados. Anita también me pidió que recordara que ayer nos envió a todos el link de conectividad y donde aparecía en el correo en destacado en amarillo, ¿ya?, una pequeña encuesta que los va a derivar a Google, ¿ya?, que ahí, por favor, responder a la brevedad posible esa encuesta una vez finalizado el taller, para saber de dónde, ¿no es cierto?, a qué institución pertenecen ustedes para después generar la constancia de participación. ¿Ya? No olvidarse de eso. Y ahora sí, comenzamos con el día de hoy con la economía circular y el compostaje. Yo creo que muchos de ustedes han ya visto las empresas del retail, sobre todo en la televisión, ¿ya?, que están hablando del vestuario circular, ¿ya? Y también hoy en día sí ya se está hablando más de sustentabilidad. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? El día de hoy vamos a dilucidar esto. ¿Qué es la economía circular? Como dice ahí, ¿ya?, es un modelo de producción que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes, ¿ya?, las veces que sea posible, ¿ya? Entonces, por eso hay muchas empresas que ya están comenzando con el tema del vestuario, de que le demos un segundo uso al vestuario, ¿ya? Eso mismo, si nosotros lo llevamos a la agricultura, es que nos hagamos cargo también de nuestros desechos. Y en ese aspecto es mucho más fácil en la agricultura, porque cuando cosechamos, ¿ya?, no sé, un cereal, ¿ya?, siempre lo que vamos a utilizar es el grano del cereal y queda la paja de ese cereal. Y esa paja nos permite, ¿ya?, que se degrade y que la volvamos a reutilizar como un material que se va a degradar, se va a descomponer y va a quedar todos los nutrientes en el suelo, ¿ya?, permitiendo, cuando hacemos rotación de cultivo, que esos nutrientes puedan ser absorbidos por el siguiente cultivo, ¿ya? A eso vamos a llamar economía circular. Y en la agricultura es mucho más fácil y practicarlo, ¿ya?, que en otros rubros. Entonces aquí también todos los gobiernos están incentivados. Recuerden que la clase anterior les presenté los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde todos, ¿no es cierto?, los participantes en una reunión en el 2015 en el organismo de las Naciones Unidas, ¿ya?, prácticamente se comprometieron con esto y la economía circular estaba dentro de estos 17 objetivos. Entonces, cada vez más lo ideal es ya utilizar la mayor cantidad de desechos, ¿ya?, de todos esos desechos de restos de cultivo, también los restos de poda, cuando realizamos esta función, sobre todo si tenemos frutales. La idea también de estos restos de poda, ya que los trituremos, porque también a los microorganismos que están en el suelo, que son de tamaño muy, ¿no es cierto?, microscópico, invisible a nuestro ojo humano, no son capaces de observar nosotros, pero sabemos que están ahí realizando su función. Imagínense algo tan pequeñito, ya que prácticamente tenga que degradar así un trozo de maderita, ¿ya? Entonces prácticamente le sale muy difícil. Entonces tenemos que ayudarle en ese trabajo y todo lo que es resto de poda, lo más triturado posible.
Entonces así los tenemos en trozos muy pequeñitos y les es más fácil a estos, ¿ya?, microorganismos descomponedores como los hongos, como las bacterias, ¿ya?, que luego vamos a ver el video, ¿ya? Y ahí sabemos que va a tener una velocidad un poco más rápida de esa degradación y va a dejar los nutrientes para el siguiente cultivo. Entonces, esta economía circular es un excelente modelo, ¿ya? Lo podemos llevar a todos los rubros, a todos, ¿ya? Y aquí hay que darse el trabajo de ir seleccionando también los restos, ¿ya? Todos los restos que nosotros vamos consumiendo a diario, restos de cocina, les llamo yo. ¿Por qué? Porque a veces hay un, ¿no es cierto?, residuo de, no sé, una lechuga que la hojita no está muy buena para alimentarse de ella, ¿ya? Y eso en vez de botarlo a la basura, que hagamos compostaje, ¿ya? De eso se trata. No sé si hasta el momento hay alguna duda, ¿ya? Cualquier cosa me levantan la manito, por favor, ¿ya? Y las personas que tengan acceso al chat que puedan escribir en él. Con este tipo de economía, entonces, el ciclo de vida, ¿ya?, de los productos que estamos utilizando los vamos a extender y va a generar un beneficio, ¿ya? Un beneficio. Entonces, a eso apunta la economía circular. Vuelvo a insistir, todos los rubros deberían utilizar este tipo de economía. Y eso es lo que están promoviendo los distintos gobiernos que pertenecen a la ONU, porque después el 2030 van a tener una nueva reunión. No sabemos quién nos va a gobernar el 2030, pero sí estaba el compromiso del año 2015. Y ese compromiso es de todos los gobiernos que existan después del 2015 hasta llegar al 2030. ¿Ya? Y en la práctica, la idea es que reduzcamos ya a lo mínimo posible todo lo que es, ¿no es cierto?, también ya las basuras. Yo digo que este es el desecho, ¿ya?, un desecho prodigioso para la agricultura. Vuelvo a insistir, ¿ya? Siempre, desecho prodigioso, y eso depende única y exclusivamente de nosotros mismos, ¿ya? Poder ayudar, ¿no es cierto?, a el planeta, ¿ya?, a tener menos basura, ¿ya? Si tuviésemos todos, ¿no es cierto?, yo diría ese propósito, prácticamente los municipios ahorrarían ya millones, ¿no es cierto?, de dólares anuales. Y eso lo podrían utilizar en beneficio de, ¿ya?, la gente más necesitada. Basta, cuesta, ¿no es cierto?, cambiar este paradigma, pero yo sé que muchas de ustedes, de las que están aquí presentes, hacen compost y eso es digno de destacar. Ahora vamos a ver ya qué es lo que podemos incorporar, ¿no es cierto?, al compostaje y qué no. ¿Ya? Eso también es muy importante. Cuando un producto llega al final de su vida, ¿ya?, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿ya?, con la agricultura, que esos componentes de ese resto de paja, de ese resto de poda, se degraden y queden los nutrientes para el siguiente cultivo. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. Antiguamente, las empresas, ejemplo, avícolas o que trabajan con animales, ¿ya?, su estiércol o los desechos los regalaban a las personas porque ellos lo veían como algo que no se puede utilizar. Entonces, de a poquito, ¿no es cierto?, se fue incorporando porque esto viene de la antigüedad. ¿Ya? Cuando no existía la revolución verde, no existían los pesticidas ni los fertilizantes, ¿ya?, siempre los productores desde, ¿ya?, la antigüedad han incorporado, ¿ya?, los distintos tipos de desechos, ya sea de animales o desechos vegetales, ¿ya?, como una normativa para fertilidad natural del suelo. Y hoy en día estamos volviendo a eso. ¿Ya? Sí, hay que tener mucho cuidado, después lo vamos a ver, con los estiércoles de animales domésticos, principalmente los perros y los gatitos, porque nosotros a veces mal alimentamos nuestros animales. Entonces, ese desecho puede tener también algunos productos indeseados para la agricultura. ¿Ya? El desecho de los perritos, los gatitos, no. ¿Ya? Los estiércoles sí de vacuno, de ovino, ¿ya?, de todo tipo de animal productivo, eso sí. ¿Ya? Entonces, estos pueden ser productivamente utilizados, ¿ya?, siempre de la mejor forma posible y se van a degradar. Eso sí, yo siempre digo con un apellido, que esté estabilizado ese estiércol. ¿Qué significa que esté estabilizado? Que esté seco. Porque cuando está húmedo,
tiene algunos gases tóxicos que podrían contaminar nuestro suelo. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿ya? No queremos contaminación. Entonces, lo ideal es siempre dejarlos ya, expuesto al aire libre, no en contacto con el mismo animal, porque también los animales, a nadie, ¿no es cierto?, le gusta alimentarse al lado de las fecas, ¿no? A ningún animalito. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, la división del alimento, si tenemos pradera, ¿ya? Y esta división del alimento, ¿ya? ¿Por qué hacemos la división? Para que sea más fácil retirar esos estiércoles. Y en verano es donde alcanzamos la máxima temperatura, ahí los debemos secar. Y una vez que estén secos, ¿ya? Preparamos el suelo en marzo, abril o en esta época, o lo dejamos sequito guardado en un saco y ahora lo utilizamos como el abono. Esa es la ventaja, ¿ya? Es siempre todo tipo de estiércol debe estar sequito, así como el guano de oveja. ¿Ya? El guano de oveja es llegar, ¿ya? Y en sacarlo, ¿ya? Lo dejamos guardado y después cuando lo necesitamos, ahí lo incorporamos al suelo, ¿ya? El de vacuno perfectamente puede quedar tan seco como el de oveja. Hay que sí darse el trabajo, ¿ya? Bien, esta economía circular, ¿ya? Siempre a veces contrasta con el modelo lineal tradicional, ¿ya? Y hoy en día más que nunca todos los países están preocupados por el tema del calentamiento global, de la contaminación, ¿ya? Entonces, cada vez más, ¿ya? Vamos a tener que generar conciencia a todas las personas para que, ¿no es cierto?, cada productor se haga cargo de sus desechos. Donde les cuesta más justamente son las industrias, porque son bastante, ¿no es cierto?, contaminadoras, ¿ya? Y donde la normativa, yo creo, a nivel internacional, cada vez más van a, ¿no es cierto?, hacer presión para que, ¿ya?, se hagan cargo de su desecho y no contaminemos nuestro planeta, porque ya vemos las consecuencias, ¿ya? Entonces, en esta economía circular, y aquí lo tengo, ¿no es cierto?, como un resumen, tenemos que aplicar la innovación, tenemos que aplicar la producción, ¿no es cierto?, y reelaboración, ¿ya? Siempre digo las 3 R: reducir, reciclar y reutilizar, ¿ya? De eso se trata también la economía circular, que hagamos una mayor distribución, ¿ya?, de, en general, recursos, ¿ya?, recursos que podamos incorporar a nuestro suelo como una fertilidad natural, ¿ya? Y ahí viene todo lo que es, ¿ya?, la recogida, la reutilización, el reciclado, ¿ya? Y siempre las materias primas y todo lo que es residuo, no mirarlo como una basura, sino que, ¿ya?, una transformación de esa materia orgánica que a futuro, ¿no es cierto?, nos va a producir una gran, gran, gran ventaja, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Fertilidad natural. Aquí la gran mayoría de los grandes productores, ¿ya?, ustedes a lo mejor ni se imaginan o no dimensionan los millones, ¿ya?, que se gastan en fertilización del suelo. Millones, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se hace principalmente esta reutilización. Y cuando no se hace la reutilización, lógicamente generamos también una contaminación a nivel de la napa freática. ¿Y cuál es la napa freática? Aquella que viene el agua lluvia, ¿ya?, y es un agua subterránea que eso van a parar al mar, ¿ya? Y cuando van a parar al mar, lógicamente tenemos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un problema serio de contaminación. Y nosotros también nos alimentamos de la vida marina, ¿ya? Entonces, es, ¿no es cierto?, complicado, ¿ya? Tenemos que generar conciencia. Y esta es uno de los talleres que proporcionamos para que justamente se genere conciencia y hagamos la reutilización. Ya, ¿queda claro lo que es la economía circular y cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la agricultura? Aquí dejo la palabra, ¿ya?, abierta, ¿ya?, para que, no sé, alguien me pueda decir, ¿no es cierto?, que entendió de economía circular, para que sea más interactivo y la profesora no hable todo el día. ¿Alguien se atreve? Señorita, buenos días. Buenos días. Eh, disculpe que la semana pasada no estuve muy conectada, pero porque venía viajando. Ya, pero no se preocupe, Eh, quedó todo mi grabado. consulta es, mi consulta es, los desechos de los perritos que comen alimentos secos, se Descomponer y se como pueden usar materia como orgánica abono? para el suelo. Ya, lo que pasa es ¿Sí? que, claro,
De los animales ningún problema. Los perros, los perritos domésticos, yo tengo ahí una pequeña salvedad. ¿Por qué? Porque a veces Ya, nosotros, ¿ya? Como seres humanos, cuando estamos consumiendo algo, decimos, uy, el perrito pobrecito, ¿no es cierto?, no tiene alimento, ¿ya? Y le damos de lo que nosotros claro, estamos ya comiendo. Supongamos que la persona, no sé, esté comiendo un dulce, le estamos dando mucho azúcar al perrito. Y este, ¿no es cierto?, ya, exceso de azúcar puede que su feca, puede que hayan generado un grado de contaminación. ¿Ya? Por eso soy media enemiga de los estiércoles ya, de animales domésticos, sobre todo el perro y el gato. ¿Ya? No así de los, ¿no es cierto?, de los vacunos, de las ovejitas, de las cabritas, ¿ya? Incluso de las gallinas. El guano, ¿no es cierto?, en general de sí, las gallinas es muy rico en nitrógeno. Entonces aporta muchas sí, unidades de ese nutriente que necesita la planta, pero en una altísima cantidad. ¿Ya? Pero eso sí, también este nitrógeno que está ahí, ¿ya? O el estiércol o el guano de pollo, tiene que también estar seco, porque también tiene unos claro, contaminantes, ¿ya? Unos gases que ya, tienen que salir expulsados hacia la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ya, cualquier tipo de animal, menos perro y gatito. ¿Ya? A menos que, ya. ¿ya? Y otra Ese consulta, perrito o señorita. ese gatito lo hemos alimentado saludablemente, ¿ya? A través de alimentos, ¿no es cierto?, exclusivamente para perro, para gato, y que él también, ¿ya? Claro, Porque ellos cuando se sienten enfermos, ¿a dónde van? Van a consumir, ¿no es al cierto?, pastito, pasto, el pasto. ¿Ya? Entonces, claro. si ese perrito o ese gatito también tiene un consumo alto de pasto, lo podemos utilizar. Pero como no tenemos la certeza, ¿ya? Para no equivocarnos, yo prefiero no utilizarlo. Ya, mi otra consulta, señorita. Sí. Por ejemplo, acá en la ciudad, acá en Chillán, ¿Ya? yo puedo hacer no llegue a enterrar hojas de cáscara de papa, hojas de lechuga, eh, cosas que sir de verdura que por ejemplo, para pelar las papas para no botarlas en el basurero, como Sí, por orgánico. supuesto. Sí, sí. Ya, Aquí en Chillán, las juntas de vecinos son las encargadas de poder generar proyectos, o no es cierto, en concordancia con la municipalidad. ¿Ya? Yo sé que hay juntas de vecinos ya, que tienen, ¿no es cierto?, los depósitos de desechos orgánicos, ¿ya? Porque entre ya. ellos se han organizado. ¿Ya? Yo sé que eso existe. Ah, Y ya, sí. también aquí en Chillán existe un punto verde, ¿ya? Que está en Sí, la avenida Brasil con Arturo Prat en dirección contraria ¿no es cierto?, al sentido de la calle. ¿No es cierto? Es contrario ahí donde cuando uno dobla, donde antes estaba el servicio de mantención de línea azul o a la vuelta de una planta de sí, revisión técnica que existe ahí. ¿Ya? sí, 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 sí. Ahí está el punto verde en Chillán y en ese punto verde usted puede ir a dejar todo tipo de desechos, ¿ya? Los Ya, papeles, los cartones, las botellas de vidrio, botellas de plástico, incluso electrodomésticos, ¿ya? Camas, living, silla, todo, ¿ya? Porque es un punto verde. Entonces ya. ellos aceptan todo tipo de residuo para que no se tenga que botar a la basura, ¿ya? ¿Y Oye, qué hacen con estos residuos? Los mandan a Santiago, los desarman y las piezas que sirven los vuelven a reutilizar. Sí. claro. No, yo le decía más que nada, por ejemplo, si por mi mamita pela dos papitas, tres papitas, y para no botarla ahí en la basura, puede hacer en la casa un Sí, pequeño, ¿sí? perfectamente. Ya, No y ni puede. siquiera, ni siquiera necesitan hacer o comprarse, ¿no es cierto?, ¿ya? Un depósito, sino que basta que hagan ¿Ya? ustedes un hoyo de ¿Ya? ya unos 60 centímetros de profundidad. Normalmente yo digo, si es mucho el volumen, es de 1 metro cúbico, o sea, 1 metro de largo, un ¿Ya? metro de ancho y 1 metro de alto. Y eso ¿Ya? lo dejan tapado, ejemplo, con una plancha de zinc. A veces por ahí hay una botadita en el campo, una plancha de ¿Sí? zinc, o no es cierto, un cartón, o no es cierto, o una maderita livianita del cholguán. ¿Por qué hay que dejarlo ¿Ya? tapado? Porque si viene una lluvia, ¿ya? Se me satura de agua. Y si se me satura de Sí, agua, ahí los microorganismos, ¿ya? Van a ser los microorganismos malos, los putrefactos, y prácticamente se me va a echar a perder todo. ¿Ya? Es lo mismo que ah, si fuese un suelo. Tenemos que regarlo, ¿ya? Adecuadamente, como si sí, fuese una plantita. El suelo tiene que estar húmedo, pero no lleno de agua.
¿ya? Y tampoco debe estar seco, porque los microorganismos que van a descomponer también necesitan agua, ¿ya? De eso se trata. Muchas gracias, señorita. Ya. Iris y de ahí Bernardita, que veo manitos levantados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, con lo que decía usted, se dio entendido el tema de la economía circular. Yo creo que Sí, está directamente vinculada con lo que es el compostaje. sí. ¿Por qué? Porque yo estuve, por ejemplo, en el primer año de pandemia a hacer compostaje. Me aguantó todo lo que fue el invierno, después no tuve los cuidados necesarios en verano, entonces venía a ver mi compostaje, perdón. Ya, mire. Y sí, ella colapsó. Pero sí alcancé a generar a lo menos unos 30 litros de compost en un macetero grande. Entonces, como bien decía ahí la señora Mabel, creo que era, uno de las mismas cáscaras de plátano, por ejemplo, que son ricas en bastantes nutrientes que nos sirven harto para abonar las plantas, Sí. las lleva a la tierra, ¿cierto? Las mezcla, se composta y después uno usa esa misma tierra como abono. Entonces, en vez de ir y comprar abonos para poder abonar su planta, su huerta, sus árboles, le sirve esta misma tierra que está rica en nutrientes. Entonces, de ahí yo lo vinculo con el tema de lo que es la economía. Sí, correcto. Y también con el tema que usted, perdón, el otro día explicó, no sé si fue en este curso en realidad que escuché, el tema del uso del aceite que uno usa para freír, por ejemplo, que después lo puede usar para impermeabilizar la madera que va a utilizar en un Sí, cerco, decirle, y también ahí se está produciendo, en vez de comprar carbolineo, creo que se llama, el producto negro sí, que se echa, en vez de gastar en eso, que es un producto que después me imagino que también tiene algún grado de químicos, de usa este químicos, aceite, justamente. claro, y vuelve de nuevo a economizar en un producto que en vez de llevarlo a la basura antes, yo me acuerdo cuando mi mamá freían aceite y se le acababa, terminaba ya el uso, después lo que hacían era echarlo al lavaplatos, Sí, normalmente la gente lo vaciaba lógicamente al agua. al Sí, agua, claro, y contaminaban. Entonces y hoy día contaminar, lógicamente. economiza, uno no compra ese producto para poder impermeabilizar los polines, por decirle, y le está dando un nuevo uso a este aceite. O sea, para mí está directamente relacionado. Bien, excelente, Iri. Eso, por eso es la idea siempre partir, yo siempre parto con lo que es la economía circular, porque es mucho más fácil la agricultura, ¿ya? A diferencia de otros rubros. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, lo que es desecho, en realidad no es desecho, sino que nosotros lo podemos transformar en nutrientes. Eso es lo que yo quería. Excelente, Iris, con su aporte. ¿Ya? Y justamente la clase anterior toqué esto de reutilizar también la madera. A veces hay tablones en el campo que nos dicen, no, ya no sirven porque están muy viejos, están muy resecos. Pero si empezamos a ¿ya? prácticamente guardar todos estos aceites quemados en bidones, en verano es cuando nosotros impermeabilizamos porque con el calor que tenemos, ¿ya? Ahí sí, ¿no es cierto? Se va a secar ese aceite quemado en, ¿no es cierto?, la tablita o en el polín y queda impermeable. Entonces después lo volvemos a reutilizar y ninguna gota de agua lo va a pudrir. Y es costo cero prácticamente. Sí nos tenemos que dar, lógicamente, el trabajo ¿ya? De reciclar ese aceite y darnos el trabajo de ¿ya? Incorporarlo en verano para que se vaya secando con las temperaturas altas. ¿Ya? Así que gran aporte, Iris. Muy bien. Bernardita y de ahí Susana. Un poquito Ah, sí, Iris, dígame. con respecto a la señora también, hay un programa en el Ministerio de Medio Ambiente a través de la municipalidad que están regalando composteras. Uno se inscribe, después le llega un Sí, correo electrónico, la capacitan, que yo de hecho la próxima semana parto con esa capacitación, súper y bien. después como en un mes le entregan la compostera, por si acaso si a alguien le interesa para que lo busquen por ahí por internet. Mire, súper bien, que muy buen, ¿no es cierto? Muy buen dato. Excelente. Gracias, Iri, ¿no es cierto?, por el aporte. Esa es la idea, que interactuemos para que también sepan, ¿no es cierto?, las otras personas que están aquí también presentes, qué es lo que están haciendo ustedes y cómo pueden acceder. ¿Ya? Muchas gracias, Iri. Disculpe, ¿cómo se Bernardita llama el programa? y de ahí Susana. Ah, ¿cómo? Iri le preguntan cómo se llama el programa. Es del medio ambiente. Ya. Voy a buscar el correo y se lo puedo, claro que tendría que dárselo después en algún momento y para que envíe la información directa. Es un correo electrónico, se lo puedo dar de ahí. Yo no puedo escribir yo en el chat, entonces Señorita, después si la palabra lo voy a buscar mientras tanto. Sí, pero son del señorita, medio ambiente, programa Sí, del medio ambiente. ya. Ya, y ya que también voy a pasar eso algún es dato. en la ¿En qué ¿Ya? municipalidad es, Por lo general, señorita?
todos los municipios tienen, ¿no es cierto?, esos programas, porque a través de lógicamente, el Departamento de Medio Ambiente, que eso está asociado a todos los municipios, a todos los municipios. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, señorita. No, no hay de qué. Y paso un dato. Ayer les llegó el link de invitación para esta clase y en ese correo que Anita les envió, ¿ya?, aparecía, ¿ya?, una encuesta que ustedes deben responder. Lo ideal es que termine hoy día el taller e inmediatamente puedan responder la encuesta para que después se les genere la constancia de participación en este taller. Recordar que necesitan un 80% de asistencia para que tengan, ¿no es cierto?, esa constancia, todas las personas que están participando. Y el próximo martes es nuestro último, ¿no es cierto?, último taller. Ya, ahora sí, le había dicho, ¿no es cierto?, Bernardita y de ahí Susana, ¿ya?, que me tenía en la Sí, mano hola levantada. profesora, buenos días Hola, a muy todos. buenos días. Bueno, yo quería contarles que tengo una vecina, ella vive solita con su esposo, entonces nosotros vivimos en unos departamentos y ella tiene compostera, pero lo que utiliza son estas botellas, estos bidones de 5 litros de agua y ella iba dejando su desecho, por decirlo Su así. desecho. Sí. Ya. Y un día yo me di cuenta porque justo subí a avisarle algo, porque ella vive en el 13 piso y yo vivo en el primero, y vi que tenía 3 composteras. Entonces, porque de repente usted dice hay que hacer un hoyito en la tierra, y sí, a lo mejor es más, Claro, es es que mejor, yo digo para las personas para que no tengan que incurrir en algún gasto, pero si tienen, pero mi ya, vecina utilizaba esos mismos bidones ya, porque ella, bueno, aquí ella era de Canadá, o sea, es de Canadá, y se vino ya. a Chile antes que pasara la pandemia y después no pudo viajar. Y la Ah, cosa sí, es que ella ya. hacía eso en su casa, me comentaba. Sí, es que los Y canadienses también ellos, ejemplo, compran una sola vez el plástico y le dan otro uso. Por eso en los plásticos ellos utilizan, ¿no es cierto?, como ahí la forma de hacer reciclaje. ¿Para qué? Para que ese plástico después ya se demora 500 años en degradarse, no vaya a la basura. Entonces le dan, ¿no es cierto?, sí, un acá segundo uso. donde Sí. yo vivo igual hay un punto de reciclaje de esos que ¿Ya? están en las placitas. Ah, eso de depósito. Entonces, Ya. ¿De sí, vidrio? y yo por ejemplo, no, de plástico solamente. De plástico, ya. Entonces yo estuve un tiempo juntando botellas y ella me trajo, o sea, no botellas, las tapas, porque Ya. no sé si han escuchado de una organización de Sí, niños de cáncer de que niño de juntan cáncer las de las tapitas. papitas, sí. Entonces yo puse en la escalera, puse la misma botella, le hice un hoyito, entonces puse aquí, le puse deposita aquí su tapita. Ya. Y ella siempre me traía esos bidones y yo le decía, vecina, si necesito las tapas. Entonces después yo vi en internet una especie de macetero que queda Ya. como la tapa de la botella hacia abajo, se cortan por la mitad, entonces uno va Sí, echando agua abajo sí. y es como un riego que tiene la planta. Y ella me trajo arte y después terminamos regalándola los maceteros Las porque personas teníamos también. tantas botellas, porque ellos como eran, porque el esposo de ella, como eran del extranjero, no estaban acostumbrados al agua de Ya. acá de Chile, al agua potable. Entonces ellos compraban agua envasada. Claro. Entonces ella se fue en el verano, cuando ya pasó un poco lo de la pandemia, pero creo que fue una buena experiencia el tema de su compostaje, porque yo también sabía que lo ideal era hacerlo en la tierra, pero a veces cuando uno, por ejemplo, yo misma que vivo en la ciudad, en un edificio, yo digo, ¿a Claro. dónde hago el compost? O a pequeña escala, cosa de que el olor y eso no molesta igual a los vecinos. Entonces Sí, me no, pareció bueno excelente. por Y si alguien también está hay, en la misma sí, hay personas que viven posición que también. yo y sí, Correcto, que viven en departamento y también ellos que lo que hacen, a veces hacen huerta y lo hacen justamente en estos envases de plástico, porque le hacen orificios pequeñitos para que el agua, ¿no es cierto?, vaya escurriendo y lógicamente no queda posada para que no se asfixien las raíces. Y hacen perfectamente, ¿ya?, huertas en, ¿no es cierto?, departamento, con el mismo principio. ¿Ya? Si el se llama plástico, lo ideal es que compremos una sola vez botella de plástico y, ¿no es cierto?, le demos otro uso a esa botella de plástico. Y ahí podemos hacer compostaje o tener plantas también. ¿Ya? Los maceteros son todos, ¿no es cierto?, de plástico. Todos de plástico, la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal, que le demos ese segundo uso.
Susana. Hola, profesora. Hola, muy Quería buenos días. contarle un poco de mi trabajo. Yo trabajo en invernadero, entonces ahí se Ya. pierde mucho nylon. Y Sí. yo lo que hago es reutilizarlo lo más posible, que me doy el tiempo y lo voy cosiendo y lo uso para los almácigos que hago afuera. Entonces ya Ya. tendría un doble uso y no boto tanto nylon al final de cuentas. El uso del humus y el compost lo llevo haciendo mucho tiempo porque yo ingresé primero a Prodemu y gracias a ello aprendí mucho el tema. Lo sabía algo, pero va perfeccionándose un poquito más en el tema de cómo hacerlo correctamente y en el uso que es tan bueno para las plantas. Y que eso quería comentarle. Mire, excelente, qué bueno, ¿no es cierto? Prodemo en ese aspecto apoya bastante, y justamente con esto de economía circular, de, ¿no es cierto?, el compostaje, que a lo mejor ustedes lo realizan a diario, pero no sabían el nombre, ¿no es cierto?, específico, ¿ya? Y hoy en día sí tenemos que ser más, ¿no es cierto?, proactivos en ese aspecto con nuestro propio planeta Tierra, porque está sumamente contaminado, ¿ya? Gracias por el aporte, Susana. Y no sé si quedaron las manitos levantadas, ¿no es cierto?, de Iris también. Tamara también, ¿no es cierto?, me quiere aportar aquí. Sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Ah, súper. Mira, aprovechando de la conversación, que fue súper buena, yo yo creo que por lo menos unos 100 envases de estos de detergente que vienen de 5 litros y también de los envases de las botellas de agua, porque también vivo en mi campo. Y no he encontrado un punto en Chillán donde las puedan reciclar. El otro día encontré un punto, pero tiene un costo, que cobraban 8.000 pesos por ir a buscarlo a la casa. Y la idea es evitar el gasto, obviamente. Te quería consultar si usted o alguno de los integrantes de este curso sabe dónde hacen el reciclaje de estos envases. Porque no son los No, envases característicos de las botellas de agua de aquí en Chillán lo que se hace es, ¿no es cierto?, que se recepcionan y eso después, ¿no es cierto?, a través del municipio se mandan a Santiago para que algunos, ¿no es cierto?, los van a triturar, otros los van a derretir y los van a nuevamente reutilizar. Pero aquí en Chillán no hay ninguna empresa, ¿no es cierto?, que haga al tiro esa transformación, solamente los recepcionan y ahí se los recepcionan gratuitamente, como yo les decía, en la avenida Brasil con, ¿no es cierto?, Arturo Prat, pero en el sentido contrario de la calle. Es como una calle cortita que hay que ingresar, ya es a la vuelta de una planta de revisión técnica que está en Brasil con prácticamente, ay, en la otra calle, ¿cómo se llama? Que está la vueltecita de la planta de revisión técnica y eso es del municipio, ese punto verde. Ahí sí le recepcionan todo tipo de envases plásticos, ¿ya? Y eso se manda a Santiago porque aquí no hay todavía empresas de reciclaje, ¿ya? Y por esa recepción no le cobran nada. ¿No La será la calle dirección de es, Rosas? Perdón, alguien me ¿No habló. será la calle de Rosas? No, ¿no es cierto? Donde estaba antes, justo al frente donde existía antes la mantención de los buses de línea azul. Ahí dice punto verde. ¿Ya? No me acuerdo, ¿no es profesora, cierto? no puedo escribir en el chat, pero es Sepúlveda la B 109. Ya, Esa Sepúlveda, es la ya, dirección. gracias. Sepúlveda la B, ahí está la dirección, ya, 99, ahí está. Es el punto verde del municipio de Chillán, ¿ya? Y recepcionan, vuelvo a insistir, todo tipo de materiales, papeles, cartones, botellas de vidrio, botellas plásticas, ¿ya? Incluso electrodomésticos, ¿ya? Living, cama, de todo tipo, ¿ya? Y eso después, ¿de qué se encarga el municipio? El municipio es que lo lleva a Santiago, ¿ya? A esta empresa, y ahí ellos van a desarmar o ver, ¿no es cierto?, qué sirve, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por esa recepción no cobran nada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un punto verde donde solamente se recepciona este tipo de materiales. Aquí en Chillán todavía no hay ninguna empresa que ya haga esa transformación que les decía. Así que, Tamara, para que sepa ahí, ese, ¿no es cierto?, el lugar. Ya, no sé si alguien más de la manito levantada, que parece les quedaron las manitos levantadas. Yo le quería dar el correo, antes que se me olvide después, Ya. el correo que me pedían para ver el tema Ya. sí, es reciclaje, Ya. en los que están interesados, reciclaje orgánicos Chillán, Ya. todo junto, reciclaje orgánico Chillán, @gmail.com. Es Ya. del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad. Ya, ve ahí, ¿no es cierto?, el mismo
reciclajeorgánico.chillán@gmail.com. Ya. Ahí, ¿no es cierto?, lo escribí en el chat, ahí las personas que ahí lo pueden ver, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí pueden postular. Muchas gracias por el aporte, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Entonces ya, ¿no es cierto?, ya sabemos más o menos qué es, ¿no es cierto?, el compostaje, ¿ya? Con todo lo que vimos, y el compostaje es un tipo de, ¿ya?, economía circular, porque nosotros estamos, ¿ya?, ayudando a nuestro planeta, y sobre todo aquí generamos un doble propósito. Lo vamos a descontaminar, generamos menos basura, y lo principal es que vamos a nutrir, ¿ya?, a nuestro suelo para que nosotros podamos cultivar, y vamos a prácticamente, ¿ya?, poder reutilizar todos esos elementos químicos naturales que nos dejó ¿no es cierto?, desecho. Y nos vamos a gastar, que es lo importante, ¿ya? Aquí sí, ¿no es cierto?, hay que darse el trabajo de hacer el compostaje, de estar siempre, ¿ya?, dejando, ¿no es cierto?, ese residuo ahí en la compostera, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, preocuparse de él, que siempre esté húmedo, que no esté seco, ¿ya?, que no le pase nada malo, que ojalá no lleguen los roedores, los ratones, ¿no es cierto?, o no sé, animal doméstico también que me lo pueda, ya, prácticamente alterar. Entonces, sí tenemos que preocuparnos también, ¿no es cierto?, de este compost. Entonces, ¿qué es? ¿Ya? Siempre es un proceso biológico, ¿ya? Este proceso biológico, y es aeróbico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita oxigenación, ¿ya? Porque los microorganismos que ahí van a hacer toda esta transformación, ellos también necesitan, ¿ya?, porque los microorganismos también son seres vivos igual que nosotros, necesitan energía, necesitan agua, necesitan nutrientes y necesitan aire, ¿ya? Por eso también nosotros tenemos que, este compost tiene que estar con la humedad adecuada, como si fuese un suelo, ¿ya? Y el suelo, no me sirve un suelo lleno de agua, ¿ya?, porque ahí se me asfixian estos microorganismos, ¿ya? Actúan sobre los restos orgánicos para obtener un abono nutritivo. ¿Y qué es lo que hacen? Mejoran todo lo que yo tengo aquí, mejoran la estructura del suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van, ¿no es cierto?, reorganizando las partículas que están en el interior del suelo, y le van a aportar la fertilidad. Mejora la absorción del agua, ¿ya? Aumenta los nutrientes disponibles para la planta, y eso es lo que nosotros también queremos, porque nosotros, como estamos insertados en la agricultura, ¿ya?, no queremos gastar y no queremos contaminar con los fertilizantes convencionales. Entonces, así, ¿ya?, generamos toda la economía circular, y prácticamente a costo cero, ¿ya? Y lo más importante es que evitamos la erosión de los suelos. Los suelos chilenos están sumamente erosionados por las malas prácticas. ¿A qué me refiero a una mala práctica? Por lo general, los productores ya no quieren ver ninguna maleza en el suelo. Y ahí tenemos un suelo desnudo, es como si no tuviese ropita. Y cuando el suelo está desnudo y viene una lluvia intensa, lo primero que perdemos es justamente la vida en el suelo, que eso es el horizonte A, que se llama. Y en ese horizonte A es donde están, ¿no es cierto?, todos los microorganismos estos beneficiosos que nosotros ya vamos a en un compostaje a tener para que ellos hagan esta degradación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Los microorganismos también hacen que, ¿no es cierto?, se potencie, ¿ya?, todo, ¿no es cierto?, la estructura del suelo, y evitemos, ¿ya?, pérdidas de suelo. Entonces, es una gran, ¿no es cierto?, ventaja. ¿No es cierto?, el compostaje en sí. ¿Qué es lo que, ¿no es cierto?, nosotros vamos a incorporar? Nosotros incorporamos indirectamente cuando tenemos el residuo de una cascarita de papa, de una hojita, ¿no es cierto?, de lechuga que no estaba, ¿ya?, bajo nuestro criterio para ser consumida, ¿ya? Ahí indirectamente también tenemos, ¿no es cierto?, esporitas de hongos descomponedores. Entonces, por eso lo generamos en el compostaje, y estas esporitas empiezan a germinar, ¿ya? Y por eso le aportamos microorganismos. Es una buena fuente de carbono y de nitrógeno, ¿ya?, que son dos elementos químicos que también necesitan las plantas, ¿ya? Le estamos aportando también el agua, por eso vuelvo a insistir, lo tenemos que tener siempre con la humedad adecuada, ¿ya? Y lógicamente con el oxígeno. ¿Y esto qué, no es cierto?, va a producir? También va a producir CO2, que eso nosotros no lo vamos a ver y se va a ir hacia la atmósfera. Produce también agua, y esa agua va a estar disponible para, ¿ya?, siempre, para todo, ¿no es cierto?, el cultivo que viene a continuación para el frutal.
¿ya? Y también, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, proporcionar calor, ¿ya? Por eso con el agua que nosotros vamos regando, ¿ya? Generamos un equilibrio, porque de primera van a haber un cierto tipo de microorganismo, ¿ya? Va a aumentar la temperatura y vamos a tener otro tipo de microorganismo. Con el agua disminuimos un poquitito y así, ¿no es cierto?, vamos a ir alternando distintos tipos de microorganismos que al final, ¿ya?, todos esos residuos, ¿en qué se van a transformar? En la siguiente imagen que tengo aquí, que es en un suelo fértil. Si ustedes se fijan, y tengo intencionalmente aquí en esta segunda fotografía, cáscaras de huevos, ¿ya? Las cáscaras de huevos, pero están prácticamente casi intactas, ¿ya? La forma de poder, ¿ya?, reutilizar la cáscara de huevo que sea, ¿no es cierto?, nutritiva para el suelo, no es así, ¿ya? Nunca es dejarla así entera. Las cáscaras de huevo nos tenemos que dar el trabajo de, ¿ya?, antes de llevarla al compost, de triturarla, ¿ya?, ¿no es cierto?, lo más posible, que quede un polvillo, ¿ya? Un polvito, ¿por qué? Porque ahí activamos el calcio. ¿Y qué significa activarlo? Que lo estamos, ¿no es cierto?, separando un poco de la cascarita cuando ya lo tenemos con, ¿no es cierto?, bien molidito. Y no cuesta nada, las cáscaras de huevo son sumamente para nosotros frágiles, y si la persona es sensible, que se coloque unos guantecitos, ¿ya?, y que comencemos a triturarla. Y ahí necesitamos a mejor la ayuda de la familia. A veces los niños están como aburridos y dicen, mamá, no hay, no es cierto, qué hacer. Entonces vamos recepcionando las cáscaras de huevito y les damos la tarea de dejarlas bien moliditas. O también las podemos llevar a través de un mortero, ¿ya? Pero lo importante es que no estén así en el compost. Nunca que estén así como en la imagen. La cáscara de huevo tiene que estar sumamente molida, como si fuese una harina, ¿ya? Ahí sí. Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, así, ese grado de molienda como si fuese una harina, prácticamente este calcio, ¿ya?, lo vamos a unir a una molécula de dióxido de carbono de CO2 y vamos a generar un compuesto llamado naturalmente carbonato de calcio. ¿Y para qué sirve el carbonato de calcio? Es lo que vende la empresa agroquímica como la cal agrícola, pero aquí lo tenemos en forma orgánica. Y este carbonato de calcio va a neutralizar todos los ácidos que estén en ese suelo. Entonces, prácticamente cuando tenemos, ¿ya?, bastante cascaritas de huevo bien molidas, nosotros perfectamente podemos incorporar a ese compost las cáscaras de cualquier cítrico, del limón, de la naranja, de la mandarina, ¿ya?, del pomelo, de la fruta cítrica que sea. Pero cuando no tenemos la cáscara de huevo incorporada al compostaje, ahí sí hay que evitar todas estas cáscaras de los cítricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a acidificar demasiado mi compost. Y si está muy ácido, a las plantitas por lo general les gusta un pH pero levemente ácido, a diferencia ya del arándano, que ahí sí tenemos ya un grado de acidez mayor, de alrededor de 4,5. ¿Ya? En cambio, el resto de las plantas, ¿ya?, el pH adecuado para que ellas produzcan va entre 6 y 6,5, 6,8. Casi, ¿no es cierto?, llegar a la neutralidad, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, la cáscara de huevo, pero bien molida, no como está aquí en la imagen, ¿ya? Siempre bien molida, y ahí sí perfectamente podemos incorporar todo tipo de cáscara de cítrico porque sabemos que esta cascarita de huevo va a neutralizar esa acidez, ¿ya? De eso, por favor, siempre hay que acordarse. Factores que van a condicionar el compost. Primer factor, ¿no es cierto?, la temperatura, ¿ya? La óptima fluctúa entre los 30 a 55 grados. Cuando nosotros enterramos nuestra manito en ese compostaje, tenemos que sentir un pequeño calorcito. Si no sentimos este pequeño calor, quiere decir que aún no ha empezado la degradación, ¿ya? Aunque la mínima, ¿no es cierto?, puede ser menor. Ahora, en invierno, lógicamente, también la temperatura, ¿ya?, por eso hay que dejarlo tapado, ¿ya? La temperatura, si es muy baja, los microorganismos que están ahí también no van a reaccionar porque ya prácticamente se pueden hasta incluso congelar, ¿ya? Por eso, si lo hacemos a costo cero, si hacemos un hoyito de 1 metro cúbico, 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de largo, ¿ya?, tenemos que dejarlo tapado. No puede entrar el frío ahí porque me va a congelar los microorganismos, ¿ya? Ahora, cuando tenemos esa temperatura baja, lógicamente se demora más en realizar el proceso. Estamos hablando de alrededor de, ¿no es cierto?, unos 6 meses
esa transformación de todos esos desechos en suelo orgánico. En verano es alrededor de 3 meses, con, ¿no es cierto?, las temperaturas, 2 meses y medio, 3 meses máximo, ¿ya? Y con esa misma temperatura después ya se van eliminando los patógenos, los parásitos y las semillas de la maleza. No sé si hay alguna pregunta. No sé si Bernardita, Iris, Tamara y Damaris, ¿no es cierto?, quieren aportar o se les quedó la mano levantadita. Hola, yo Hola, quería hacer una pregunta. sí, Eh, es que yo estoy juntando la materia orgánica y ya, mi papá hace compost, ha hecho hace ya, mucho tiempo. Entonces en mi casa lo empecé a implementar y en la clase anterior usted habló del hoyo de 1 metro por 1 metro y lo hice. sí, ya. ¿En la base es necesario colocar un nylon para que no se filtren los líquidos o no es necesario? No, no es necesario. Ahora, lo que pasa es que ahí tenemos dos cosas, porque por lo general cuando tenemos un suelo fértil y estamos haciendo el compost son los puros desechos que se van a transformar en, ¿no es cierto?, un suelo orgánico, un suelo muy fértil porque van a tener todos los nutrientes. Ahora, si llega de casualidad algunas lombrices, porque naturalmente ellas, ¿no es cierto?, exploran todo el suelo y cuando hay alimento, porque ellas ven, ¿no es cierto?, aquí hay desecho, es nuestro alimento, ¿ya? Y cuando ellas llegan ahí, ¿ya?, ahí sí, ¿no es cierto?, para poder recepcionar ese, ¿no es cierto?, residuo de la lombriz, que va a ser residuo sólido y residuo líquido, y para que no se nos escape el residuo líquido, ahí sí yo, ¿no es cierto?, sugiero estos mismos plásticos a veces de invernadero que son desechados, impermeabilizar ese, ¿no es cierto?, compostaje. ¿Para qué? Para tener después, ¿no es cierto?, lo saco y recepciono ese líquido que es el ácido húmico, que en el fondo es la orina de la lombriz, pero es muy, muy nutritivo, ¿ya? Para que no se me escape. ¿Ya? Por eso Ay, el compostaje es una cosa, ¿ya? Y el vermicompost, ¿ya?, que es prácticamente que nosotros tengamos las lombrices, ¿ya? Y ahí sí tenemos que intentar de recepcionar ese líquido porque es sumamente nutritivo, muy nutritivo, porque ahí tenemos, ¿ya?, de los 16 elementos químicos que necesita cualquier planta, ¿ya?, tenemos alrededor de 10 elementos químicos, ¿no es cierto?, como tenemos calcio, tenemos el boro, el zinc, el fierro, tenemos nitrógeno, tenemos fósforo, tenemos potasio, ¿ya?, tenemos manganeso, tenemos zinc, ¿ya?, y tenemos también, ¿ya?, el molibdeno. Entonces ahí tenemos 10 elementos químicos que las plantas necesitan en el ácido húmico y en el humo de lombriz. Cuando tenemos las lombrices, ahí sí, ¿ya?, lo ideal es tener, ¿ya?, impermeabilizado esto con plástico. ¿Para qué? Para que no se me escape hacia la napa freática este ácido húmico y también el humus, ¿ya? Pero aquí nos estamos enfocando Señorita, netamente en el compost. Sí, mire, usted antes hablaba del abono de las abejitas, las cabritas, las ovejas, cabras las y esos ovejas. animalitos. ¿Cuánto demora cuánto tiempo tiene que dejarlo uno para utilizarlo? Ahí cuando simplemente esté seco. Ejemplo, si yo voy a recepcionar el estiércol de ganado, ¿ya?, de las vaquitas, ¿ya? El de las vaquitas cuando ellas recién, ¿no es cierto?, defeca es casi, ¿no es cierto?, es muy líquido y no está seco, ¿ya? ¿A qué me refiero que esté seco? Que esté como el de las ovejas. No sé si todos conocen el estiércol de las ovejitas, ¿ya?, el desecho de la oveja, que prácticamente, ¿ya?, es sumamente seco, incluso si yo lo toco con mi mano, ¿ya?, lo puedo, ¿ya?, moler, ¿ya? Así tiene que estar. Todos los estiércol, así Ya. es lo ideal, que estén en ese grado de, ¿no es cierto?, de sequedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí ya se han desprendido todos los gases tóxicos que pudieron haber tenido, ¿ya? Y ahí sí va a ser muy nutritivo para nuestro suelo, ¿ya? Por eso siempre, los estiércol, siempre digo con un apellido estabilizado. ¿Y qué significa estabilizado? Que esté completamente seco. Entonces, por eso tenemos que lo ideal, recepcionarlo ahora y con estas temperaturas, dejarlo expuesto a, ¿no es cierto?, a que se sequen. Y una vez que estén secos, ahí los puedo ensacar. ¿Ya? Los voy a dejar en un saco o los voy a dejar en una bolsita plástica para darle un uso, los voy a dejar guardado y cuando yo lo necesite, ahí lo voy a incorporar. ¿Ya? Esa es la idea.
¿ya? Siempre que ya, o sea, estén- lo importante es no usarlo cuando tengan humedad. No, no usarlo cuando tenga humedad porque ahí hay gases tóxicos y ahí podemos ya perjudicar, ¿ya?, el cultivo que después nosotros vamos a establecer cuando, ¿no es cierto?, lo mezclamos, cuando está Ya, y húmedo. por ejemplo, si ese abono es mucho como para tenerlo ensacado, ¿uno puede hacer una pilita y taparlo con nylon? Ah, sí, también, pues, también, perfectamente, ¿ya? Y por eso es mucho más rápido, ¿ya?, secarlo en verano porque tenemos temperatura más alta, ¿no? Mucho más alta, Ujú. ¿ya? Pero lo ideal siempre es que esté seco, ¿ya? De eso sí que no se olvide. Sí, señorita. Seco, Muchas completamente gracias. seco. Seco. Porque cuando está humedad, todavía tiene algunos gases tóxicos. Y es más, si usted, ¿no es cierto?, lo incorpora con esa humedad. Y ejemplo, enterramos una semillita, la semillita puede que germine y después se quema, porque tiene un exceso de, ¿ya?, de a lo mejor de nitrógeno, todavía que no está muy estabilizado, un exceso de otros, ¿no es cierto?, productos que van a perjudicar, ¿no es cierto?, a la plantita. ¿Mm? Y en ese aspecto, el que está listo para ser usado es el de la, ¿no es cierto?, oveja. El de la oveja es rigar y, ¿no es cierto?, ensacarlo. Dejamos en el saco, dejamos en la bolsa y está listo para ser utilizado, porque está completamente sequito. Ya. Entonces ahí, para que eso no se lo olvide. Entonces tenemos ahí la temperatura óptima entre 30 a 55, ¿no es cierto?, grados Celsius, ¿ya? Posteriormente tenemos la humedad, ¿ya? Y debe mantenerse entre un 50 y un 70%. Por eso la humedad es muy importante. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estos microorganismos necesitan agua, necesitan también nutrientes, necesitan el oxígeno y necesitan alimentarse también, ¿no es cierto?, con energía y también, ¿no es cierto?, con proteína como todos los seres vivos. Y nosotros también somos parte de estos seres vivos. Entonces, por eso ellos van a degradar. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un resto de poda, ¿ya? Tenemos un resto de una cascarita de papa. Ellos, ¿no es cierto?, utilizan, ¿ya?, los nutrientes que tiene esa cascarita de papa y lógicamente la van a dejar, ¿ya?, los elementos químicos que ellos no utilicen los van a dejar como residuo ahí en el suelo, ¿ya? Entonces, esa es la función de los seres vivos descomponedores. Pero para eso necesitamos entre un 50 y un 70% de humedad y no saturado el suelo de agua, que no esté, ¿no es cierto?, que yo no vea flotando las cascaritas en agua, porque ahí sí se me va a echar a perder, se pone putrefacto, se va a colocar hediondo y con numerosos hongos que lamentablemente son los que perjudican a las plantas, ¿ya? Entonces, con la humedad adecuada. ¿Y cómo la voy a ver? Normalmente cuando tenemos macetero al interior de nuestras casas, una plantita, por lo general yo lo entierro el dedito y digo, ah, el suelo está seco, es el momento de regar, ¿ya? O, ¿no es cierto?, el suelo sale con humedad, está bien, por lo tanto mañana voy a hacer el mismo, ¿no es cierto?, la misma labor para saber si le falta agua o no le falta agua, ¿ya? Así lo tenemos que hacer, pero nunca, ¿no es cierto?, lleno de agua, porque ahí sí, ¿ya?, se me van a descomponer todos esos elementos y van a estar putrefactos, ¿ya? El pH, como les decía, ¿ya?, el pH es el grado de acidez o de basicidad que pueden tener en el suelo, ¿ya? Y en este proceso, ¿no?, normalmente los microorganismos toleran, los hongos, ¿ya?, a un pH entre 5 y 8, en cambio las bacterias de 6 a 7,5. Entonces, realmente están cercanos, igual que la plantita, a la neutralidad, ¿ya? Cuando nosotros agregamos esas cascaritas de huevo, yo le decía, y si tenemos mucho cítrico, ahí ya ellos, la misma materia orgánica va a neutralizar esa acidez, ¿ya? Pero ahora, si no estamos agregando cáscaras de huevo, por ningún motivo hay que incorporar cáscaras de limones, mandarina, naranja, pomelo, no, porque ahí sí se va a acidificar demasiado, ¿ya? Y las plantas no les gusta, ¿ya?, desarrollarse con una acidez elevada, excepto el arándano. Así van a establecer arándano, ahí sí podemos, ¿ya?, entregarles acidez. El oxígeno es esencial para realizar el proceso, ¿ya?, y su concentración depende de la humedad, el tipo, ¿no es cierto?, de, lógicamente, de textura que vamos a tener, la misma materia orgánica, la frecuencia de volteo.
Ya. La idea también es que cuando nosotros estemos desarrollando el compost, ¿ya? Si es en verano, y ¿no es cierto?, tenemos que ir vigilando todos los días la humedad, ahí sí vamos revolviendo, ¿no es cierto?, cada 2 o 3 días. Y en invierno, ¿ya? Como vamos a tener un exceso de humedad, ahí revolvemos una vez a la semana, porque sabemos que vamos a tener un mayor contenido de humedad y va a estar esa humedad homogénea, ¿ya? Y lo vamos a dejar tapadito. Siempre a veces hay una plancha de zinc que no estamos utilizando, o, ¿no es cierto?, un cartón corrugado, o a veces una tabla de cholguán que es livianita, porque tenemos que ir destapando y tapando todos los días, ¿ya? Porque estamos dejando los distintos residuos, ¿ya? Pero que no le llegue el exceso de agua lluvia, porque ahí sí, ¿no es cierto?, se me va a descomponer y más encima van a perder el oxígeno estos seres vivos que me van a hacer toda la función de descomposición. La relación carbono-nitrógeno, esto es muy importante. Iris, me parece, no la había visto, tenía la manito levantada. Dígame, Iris. Sí, era con relación a los cítricos. ¿El tomate entra como cítrico? Que siempre me han dicho No, que acá. el tomate no entra como cítrico, solamente los cítricos son, ¿ya? Aquí, al menos en nuestro país, bueno, en pocos lugares también encontramos el pomelo, pero están la naranja, el limón, ¿ya? La mandarina, todo, ¿no es cierto? Las clementinas, todas esas variedades. Eso entra como cítrico, ¿ya? ¿Y por qué son cítricos? Porque tienen el ácido, ¿no es cierto?, el ácido ascórbico, tienen el ácido cítrico, ¿ya? Por eso son así, pero el tomate no. El tomate, ya, y el tomate aquí en Chile es considerado, nosotros lo tenemos considerado como una hortaliza, como una verdura, ¿ya? En otros países el tomate es una fruta, porque lo encuentran dulce, le agregan azúcar, lo Tomate. utilizan como postre. ¿Y se puede incorporar entonces la cáscara de tomate? Sí, perfectamente. La cáscara de tomate. Y entre mayor variedad de colores tengamos de cascarita, mucho mejor, porque cada una tiene distintos nutrientes, ¿ya? Unos tienen mayor proporción el potasio, así como la cascarita de plátano, otros tienen el fósforo, otros tienen el nitrógeno, otros el calcio. Entonces, entre mayor variedad tenemos, ya mucho más nutritivo va a ser nuestro suelo, ¿ya? Jesús tenía la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal, señora Miller? Mire, quería comentar eso justamente de lo que usted hablaba de las cáscaras de naranja, evitarlas en la compostera. Yo tengo, por mi experiencia, la verdad, y bueno, y leyendo un poco también respecto a qué tanto aumenta la acidez, deberían necesitarse toneladas de cáscaras de naranja o del cítrico que fuera, para aumentar, por ejemplo, en un punto el pH. Y la verdad que en una compostera pequeña de una casa es insignificante la cantidad de cáscaras que se agreguen, no mueven nada. De hecho, por teoría, el resto de ácidos que se están trabajando en el ácido húmico, porque son muchos componentes del ácido húmico, estabilizan el ácido cítrico. Y es más, el ácido cítrico es un elemento, es un componente muy importante para las plantas. Entonces, cuando uno aplica compost, por ejemplo, para una planta, para fertilizar la misma casa, las mismas plantitas de la casa, cuando he hecho un puñado por planta, no le hago ni un daño, como por experiencia propia y por teoría. Yo ahí tiendo a siempre a diferir con esa opinión de que no descarte las cáscaras como pa' un lado, porque deberían ser toneladas. De hecho, hay tesis que hablan de que deberían ser toneladas para que mueva en un punto el pH y si es que hace daño. Esa es mi opinión, porque siempre escucho la Sí, opinión de no, las sí. cáscaras de naranja y la verdad que por experiencia, porque nosotros manejamos acá una cantidad grande, nosotros recibimos de una industria cáscaras de naranja y de otros cítricos y la verdad que nuestros frutales acá andan perfectos. Ya, miren, no, sí, súper bien, no, sí, yo entiendo eso. Lo que pasa es que también ahí hay otro componente. No sé si, yo creo que la gran mayoría de usted ha probado, ya, esa, ¿no es cierto?, cascarita también que está ahí la cáscara en sí y después viene otra, ¿ya?, que es de color blanca. Y ahí tenemos la limonina, ¿ya? ¿Y qué pasa con la limonina? Se desdobla y puede producir, ¿no es cierto?, 3 veces más ácido.
Entonces, por eso ya yo lo decía, porque esa limonina le da amargor, pero cuando se desdobla, lógicamente se dobla en, ¿no es cierto?, 3 veces más ácido cítrico que la concentración de la misma cascarita, ¿ya? Es el tema, por eso yo digo ya con la neutralidad, ¿ya? La neutralidad, pero cuando incorporamos cáscaras de huevo, perfectamente ahí neutralizamos, para que justamente esa limonina quede como tal, ¿ya? A la neutralidad y no, ¿no es cierto?, me triplique la cantidad de ácidos. Porque hay otro componente. ¿Ya? Y por eso yo creo que la gran mayoría ha probado esa limonina, ¿ya? Esa segunda capita, ¿no es cierto?, que relativamente la naranja está más engrosada y es amarga, ¿ya? Porque está en función, ¿no es cierto?, de justamente el ácido cítrico, que es el precursor de la limonina. Ese tema. Pero en general, sí, ¿no es cierto? Es poco la acidez. Ahora, si lo hacemos lógicamente grande, muy grandes extensiones, ¿ya? Basta, ¿no es cierto?, incorporar la cáscara de huevo para neutralizar. Pero gracias por su aporte, ¿no es cierto? Jesús, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto?, también ahí están, ¿no es cierto?, en plena razón. Ujú. Ya, y ahí llegamos a la relación carbono-nitrógeno, donde aquí también ambos son constituyentes básicos en la materia orgánica. Todos los seres vivos, ¿no?, siempre tenemos, nos formamos gracias al, ¿no es cierto?, carbono, al hidrógeno y el oxígeno. Las proteínas, ¿ya?, llevan esos 3 componentes esenciales, ¿ya?, las vitaminas, también, ¿no es cierto?, los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, muy importante, y sobre todo en las plantas, esta relación carbono-nitrógeno. Y la adecuada tiene que estar entre 25 a 35. Una relación más alta que 35, vamos a disminuir la actividad biológica, ¿ya? Y también muy baja, ¿ya?, prácticamente valor, ¿no es cierto?, 8, valor, ¿no es cierto?, 5, 2, 3, ahí estamos perdiendo el nitrógeno en forma de amoníaco, ¿ya? Entonces, tenemos que tener una buena relación. ¿Y dónde vamos a determinar esta buena relación? Prácticamente también a nuestro compostaje, lo ideal es aplicar, como, ¿no es cierto?, fuerte de carbono, restos de madera, los famosos restos de poda que digo yo, ¿ya? Porque a veces tenemos un arbolito, ¿ya?, y ese resto de poda, ojalá lo más triturado posible para que le cueste menos al microorganismo degradar ¿no es cierto?, este carbono y que esté disponible ahí en el compost, ¿ya? Otro factor importante también está la población microbiana, principalmente los hongos y las bacterias. Ya vamos a ver el video, que también sé que ayer Anita, ¿no es cierto?, se los envió a través del link, ¿ya? Entonces aquí tenemos un resumen, ¿ya?, de la relación, ¿no es cierto?, carbono-nitrógeno. Cuando tenemos ya, prácticamente un altísimo, ¿no es cierto?, volumen de materia orgánica, empezamos, ¿no es cierto?, a degradar prácticamente la relación carbono-nitrógeno, ¿ya? Ahí vamos a estar, ¿no es cierto?, equiparados. Y va pasando el tiempo y lógicamente se va, ¿no es cierto?, a ir descomponiendo y va a quedar disponible para la planta. Eso es lo que yo tengo aquí mostrado, ¿ya? En función del tiempo, todos, ¿no es cierto?, los nutrientes que van a estar siendo disponibles. Tenemos el pH también, que siempre debe estar cercano a la neutralidad, ¿ya? Esto es muy importante para que así queden todos estos elementos químicos disponibles para el siguiente cultivo. Y aquí está la famosa receta del compost, dice, para alimentar la tierra, ¿no? Siempre, en la parte más, ¿no es cierto?, más baja de nuestra compostera, vamos a pensar que aquí hicimos el hoyito, en lo más profundo tenemos que colocar siempre todo lo, ¿no es cierto?, lo que es más difícil de degradar, y ahí va a ser, ¿no es cierto?, maderita triturada, ¿ya? Y todo lo de color más oscuro, siempre lo más oscuro, ¿ya? Por eso ahí dice prácticamente, ¿no es cierto?, después viene la capa marrón, después, ¿no es cierto?, todo lo que sea verde y así, ¿no es cierto?, vamos como una verdadera tortilla. Nuevamente lo de todo lo, ¿no es cierto?, lo oscuro, otra vez lo verde y otra vez, ¿no es cierto?, lo oscuro. Y así, ¿no es cierto?, vamos por capa. Lo regamos, ¿ya? Y ahí lo vamos a dejar tapado. Y al otro día vamos a ir viendo cómo, ¿no es cierto?, está la humedad dependiendo de la situación atmosférica.
porque si estamos frente a temperaturas altas, lógicamente vamos a lo mejor que ir regando, ¿ya? Prácticamente todos los días, pero si estamos ¿no es cierto? Ya vamos a entrar a primavera, aquí las temperaturas en la tarde son relativamente altas que no me alcanzan a secar la humedad, entonces a lo mejor los vamos a empezar a regar cada 3 o 4 días, ¿ya? Y lo importante es que en invierno una vez a la semana, ¿ya? Los vamos revolviendo. ¿Por qué? Para que los microorganismos degradadores vayan directamente primero, ¿no es cierto?, a la madera y ahí me liberen, ¿no es cierto?, esta relación carbono-nitrógeno, ¿ya? Y aquí todo tipo de desechos, ¿ya? De distintos colores. Entre mayor variedad de colores tenemos, mejor va a ser, ¿ya? Ese suelo nutritivo, ¿ya? Esa es la ventaja. Y ahí lo podemos hacer perfectamente en una compostera, lo podemos hacer también en, ¿no es cierto?, este hoyito que yo les decía, ¿ya? Como deseen ustedes. Ahora, si vamos a tener lombrices, eso hay que impermeabilizarlo para poder aprovechar el humo de lombriz. ¿Qué se puede usar? Todo tipo, ¿no es cierto?, de restos de cosecha, todo, ¿ya? Abonos verdes también como maleza. A veces las personas tienen ya jardines y dicen, voy a cortar el césped, y no hayan dónde, ¿no es cierto?, y lo llevan a la basura, ya todo ese césped cortado. Eso también ¿no es cierto?, nos va a producir muchos nutrientes naturales. Ya sé que nunca más desechar eso. O también cuando están desmalezando, la persona dice, hoy desmalecé, ¿qué hago, no es cierto?, con esta maleza? ¿Ya? Esa maleza también, ¿no es cierto?, la vamos a llevar al compost. Hojas y ramas de podas cortadas, ¿ya? Bien, ¿no es cierto?, bien cortitas, lo más cortita posible. No grandes porque ahí le va a costar muchísimo a los microorganismos. Desechos orgánicos de cocina como cáscara de fruta, resto de verdura, todo tipo de eso, ¿ya? Cáscara de huevo molida, como le decía yo, polvillo es lo ideal, porque ahí activamos el calcio para que se una a otros componentes y me neutralice en caso de tener, ¿no es cierto?, acidez, ¿ya? Estiércol de animal, pero ¿no es cierto? Todo tipo de estiércol también lo podemos llevar, pero vuelvo a insistir, ya que estén secos, no que estén con humedad. Iris. Por ejemplo, cuando yo tengo una planta en la huerta que está enferma, Ya. no sé, que tiene cochinilla, mosquita blanca, pulgones, y decido arrancarla o trato de podarla, ¿eso me va al compost? O en esos casos igual también. Eso sí, lo podemos, ¿no es cierto?, lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ese insecto, ¿no es cierto?, la cochinilla, lo que esté ahí, con los microorganismos que están en el compost, lo van a controlar. ¿Ya? Eso sí. Ya, donde sí tenemos que tener cuidado, ¿ya?, es cuando tenemos plantas con síntomas de virus, las famosas virosis. O, ¿no es cierto?, ejemplo, si alguien tiene cerezo, que no tenga esta gomita que es el cáncer bacterial, provocado por una bacteria llamada Pseudomonas syringae. En esos dos casos, ahí sí, ¿ya?, eso no hay que incorporarlo al compost. Porque los virus, ¿ya?, generalmente en las plantas, lamentablemente me matan la planta. Y si yo lo voy a incorporar al compostaje, ¿ya?, ahí el virus se va a mantener latente. Y después nosotros vamos a incorporarlo al suelo como suelo fértil, ¿ya?, y en el fondo estamos propagando ese virus. ¿Ya? Plantita con virus, no. Y tampoco, ¿no es cierto?, con este cáncer bacterial que principalmente le da a los cerezos. Y en el caso del oidio, la conchuela, por ejemplo. No, eso no, las conchuelas también, o sea, si tenemos resto de poda que tenía conchuela, no, con conchuela no, porque ese insecto va a quedar latente también en el compost, ¿ya? Esa maderita no, esa madera no, esa, ¿no es cierto?, hay que desecharla. Y el ¿ya? oidio, El oidio no es problema porque después tenemos, ya prácticamente ahí va a llegar al compost, vamos a tener sí o sí tricoderma o vamos a tener, ¿no es cierto?, rizobacteria y generan una protección después a la planta y no le va a causar ningún problema. Ninguno. ¿Ya? Ninguno. Ninguno. Entonces, ahí sí, ¿no es cierto?, vamos a estar bien. ¿Ya? Vuelvo a insistir, los estiércoles de animal son todos beneficiosos siempre y cuando estén secos. Eso significa estabilizado. ¿No? Pero el de perro y de gato no, porque lamentablemente nosotros alimentamos mal a nuestras mascotas. Porque a veces nosotros estamos consumiendo algún producto y ese producto se lo estamos dando al perrito, ¿ya? Y él no lo metaboliza, entonces lo va a desechar y puede tener, ¿no es cierto?, lamentablemente algún grado de contaminación y eso es lo que nosotros no queremos. ¿No?
No sé si a Iris le quedó la mano levantadita o tenía otra duda, y de ahí Lisbeth. Ya, no, le quedó. Lisbeth, la escuchamos. Mi consulta es, ¿se puede, el aserrín, se puede aplicar el aserrín como El primera aserrín, capa? sí, ¿no es cierto?, puede aplicar el aserrín. Ahí sí, el aserrín mantiene, ¿no es cierto?, humedad, se va a descomponer, tenemos la relación buena carbono-nitrógeno. Eso sí, el aserrín también va a generar una proporción de acidez. Entonces, si usted va a incorporar el aserrín, yo les sugiero incorporar cáscara de huevos molida para neutralizar la acidez, porque se va a Ya, generar, ¿no es gracias. cierto?, mayor cantidad de ácido. Gracias. Solamente eso, ¿ya? Incorporando las cascaritas de huevo, neutraliza. Yo tengo una pequeña duda. Sí, diga. ¿La cosecha del compost se hace al arnerear la tierra o cómo es? No hay necesidad de arnerearla. ¿Cuándo nosotros vamos a ver que el compost está listo? Cuando nosotros incorporamos distintos tipos de desechos, cuando esos desechos ya han desaparecido y está completamente, ¿ya?, listo como un suelo fértil. ¿Ya? Ejemplo, no ando trayendo, aquí no tengo ninguna cascarita. Lo ideal hubiese sido esta actividad práctica, porque yo los quería ir a buscar, ¿no es cierto?, desechos, ejemplo, si hubiese sido en INACAP, ¿ya? ¿Por qué? Porque el desecho desaparece y, ¿no es cierto?, prácticamente se forma el suelo fértil. Cuando viene esa transformación, ya cuando usted la vio que ya no se ve ningún tipo de desecho y está todo convertido en suelo, ese es el punto que está listo y de ser incorporado como suelo fértil al campo. O, ¿no es cierto?, o en el invernadero o el almácigo que usted quiera hacer. Ya, muchas gracias. Completamente está transformado. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profesora. Sí. Una pregunta, cuando uno echa los desechos a la tierra, por ejemplo, el tomate o el zapallo, cosas así, y sale la planta de ese desecho, ¿hace mal cuando uno la planta? No hace mal. ¿Por qué brotó? Porque a veces ustedes dejan semillitas de, ¿no es cierto?, de zapallo, también de tomate, y brota ahí al interior la plantita. ¿Eso por qué? Porque está, ¿no es cierto?, están todos los nutrientes y tiene la humedad necesaria para que ello ocurra. Usted ahí perfectamente la puede sacar y la puede trasplantar. O, ¿no es cierto?, cuando la está revolviendo, la está volteando, ya la puede triturar para que se descomponga. ¿Ya? Eso va a depender del objetivo que usted quiera darle. ¿No? Entonces no hace mal al plantarla y después echarla. No hace mal. Por ejemplo, todo eso, el ají. No, tampoco, no. Ah, ya. No. Ya. Gracias. Todo lo contrario. Entre más variedad tengamos, ya, y si aparece la plantita, entonces nos genera una plantita y digo, saquémosla y trasplantemos, dejarla en una maceta, o si estamos en invierno, ya, y surgió lógicamente la germinación de esa semillita, dejémosla bajo invernadero para que no se nos hiele. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque ya, ¿no es cierto?, ya está haciendo ese compostaje muy nutritivo. Por eso germinó y tiene la humedad adecuada. Eso significa. María. No, yo le contesté sobre la planta. Quedó la manito levantada. Ya. Sí, quedó la mano levantada. Entonces, ya, no olvidarse que los restos de animales domésticos, perros, gatitos, no. ¿Ya? En otros países, créanme que también las peluquerías, ejemplo, en los países orientales, en China, Japón, ya todo lo que el corte de pelo de las personas, ellos como tienen una alimentación más saludable que la nuestra, ellos también utilizan el pelo como compostaje, ¿ya? Lo utilizan como residuo. Ya, entonces, alimentos prohibidos, evitar, dice, estas cosas, los desechos de mascota, ¿ya? También las carnes y los huesos, porque las carnes generan también moscas, ¿ya? Muchas moscas, y nosotros no queremos tener nuestro, ¿ya?, compostaje contaminado. También los productos lácteos, ¿ya?, porque tenemos ahí los lactobacillus, y esos sí son acidificantes. ¿Ya? Las aceites, ¿ya?, también ojalá no tener
productos, ¿no es cierto?, químicos, ¿ya? Y que nosotros sepamos, ejemplo, que si alguien aplicó, no sé, herbicida, un vecino nos está regalando la maleza, pero aplicó herbicida con, ¿no es cierto?, el ingrediente activo llamado glifosato, lógicamente son productos químicos que me van a alterar, ¿ya?, mi compostaje natural, ¿ya? Y también el carbón, porque el carbón prácticamente no se degrada, ¿ya? Entonces, estas son las cosas prohibitivas, ¿ya? Si nosotros mantenemos el cuidado y no aplicamos estas cosas, vamos a tener un excelente, ¿no es cierto?, compost, ¿ya? Dimensiones. El orificio, ¿no es cierto?, del compost dependerá del volumen, ¿ya? Para comenzar, yo siempre digo el metro cúbico, 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, ¿ya? Si se realiza en verano, ¿ya?, lógicamente debe ser regado cada, ¿no es cierto?, 3 días para evitar la deshidratación de los microorganismos para que ellos hagan su, ¿no es cierto?, función. En invierno prácticamente no, porque con la humedad ambiental ya no necesita, ¿no es cierto?, ser regado, ¿ya? Entonces, teniendo estos cuidados vamos a tener un excelente, ¿no es cierto?, compostaje. Ya, se debe voltear en invierno una vez a la semana, en verano cada 3 días, dependiendo, ¿no es cierto?, del calor, ¿ya? Porque si tenemos demasiado calor, lógicamente va a haber una deshidratación mayor. Y si más encima lo estamos dejando este hoyito tapado con una plancha de zinc, el zinc ya absorbe, ¿no es cierto?, calor, mantiene una temperatura relativamente elevada y esa, ¿no es cierto?, temperatura va a traspasar ya el orificio del compost. Entonces ahí tenemos que preocuparnos siempre de estar revisando, ¿ya? Debe quedar tapado, evitando el exceso de humedad y plagas de roedores. Los ratones siempre llegan ahí, entonces tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y aquí la tapa puede ser de cartón, de zinc, tablas u otro material, ¿ya? Entonces ahora vienen todas las dudas, ¿no es cierto?, del compost, porque supongo que van a tener éxito cuando desarrollen su compostera, ¿no? Y la gran mayoría de ustedes ya lo hace. Así que yo las felicito y los felicito, porque también tenemos varones aquí en la presentación. Realmente porque estamos haciendo un beneficio para nuestro planeta Tierra, porque disminuimos la basura. Ustedes se han dado cuenta que cuando hacemos compostaje, yo también lo hago, ya reducimos en un 60% todo lo que es basura. Reducimos en altísimo, ¿no es cierto?, porcentaje. Sí, Angélica. Perdón, mire, yo estoy con mi sobrino aquí, estamos haciendo una pequeña compostura, ¿Ya? compostera. Mira, está, ahí la El estoy viendo. diámetro de la, sí, el diámetro de la compostera tendría que ser ancho o... Va a depender del volumen que usted... Claro, sí, normalmente yo digo el metro cúbico, 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de profundidad, porque supongo que va a tener bastante volumen, ¿no es cierto?, de desecho, ¿ya?, para que tenga el suficiente suelo para después producir. Ahí estoy viendo, ¿no es cierto?, la imagen, ¿ya? Excelente. ¿Sí? Sí. ¿A eso es necesario ponerle algún producto químico para... o todo solamente No, ningún producto químico. Ningún producto químico. Soy enemiga de los productos químicos, ¿no es cierto?, convencionales. Enemiga. Por eso se llama el taller de agricultura sustentable. Alguna madera como tengo ahí, ¿cierto? Ya sí, sí, mire, si tiene, si quiere, ¿no es cierto?, utilizar madera, ahí empezar prácticamente también, si quiere que se descomponga, triturarla, ya, bastante. O si no, de utilizarla, ¿no es cierto?, de tapita o, ¿no es cierto?, con tablas de madera, ¿no? Como ustedes quieran, también si quieren reutilizar, hacer una compostera de madera, perfectamente lo pueden hacer, ¿ya? Va a depender, es que yo siempre digo un hoyito porque es prácticamente costo cero, pero si ustedes quieren reutilizar esa madera, sí, perfectamente. Ah, ya, señorita. Entonces la madera también la puedo reutilizar haciéndola. Sí. Estas planchas como de cholguano maciza también me sirven, ¿cierto? Para También, todo, reutilizarla. ¿no es cierto? Sí, también, todo se puede reutilizar. Y es más, ya esos tablones que usted tiene, si empieza también a recepcionar todo el aceite quemado, porque seguramente más de alguna vez va a ser alguna fritura, ya usted también en verano, ese aceite quemado impermeabiliza estas tablas y le pueden perfectamente servir, ¿no es cierto?, para, no sé, ¿no es cierto?, generar ¿ya? Un nuevo cerco, ¿ya? O sacar, ¿no es cierto?, ya los polines que ya no utilizó, porque si tiene polines también. ¿Por qué? Porque en verano usted, todo ese aceite quemado, usted los va a bañar en esta madera que no tiene, ¿no es cierto?, otro fin.
¿ya? Y con eso impermeabiliza, entonces cuando venga después el agua lluvia, prácticamente el agua escurre y no va a pudrir esa madera. Ya, entonces esa madera, como ese pequeño cuartito donde tengo que mi mamita tiene sus cactus, todo eso, yo le puedo poner el aceite quemado para que no se me reseque más. Sí, sí, justamente, para que no es cierto, se impermeabilice y no se pudra. Perfectamente. Ah, ya, sí, porque yo le hago la pregunta porque mi mamita vive acá en Chillán, yo vivo allá en el campo, Ya, como usted sabe, sí, entonces yo... ningún problema. ¿Ya? Yo soy muy, ¿no es cierto? Yo cada vez que visito a productores, ¿ya? Grandes, pequeños, medianos, ya soy muy de las 3R, entonces yo soy sumamente fijona, me fijo en todo, ¿ya? Quiero revisar las bodegas, quiero revisar, ¿no es cierto?, dónde dejan todo tipo de desechos, ¿por qué? Porque soy ocurrente en ese aspecto, ¿ya? Tengo aquí marcadito las 3R, reducimos, reciclamos, reutilizamos. ¿Ya? Y cada vez que yo pueda hacerle una acotación, ¿no es cierto?, al productor o la productora, ¿ya? Lógicamente con un fin benéfico. ¿Ya? Entonces tiene usted ahí harto material que podría perfectamente todas esas maderitas impermeabilizarle y darle un segundo uso. Con esta aceite Muchas quemado gracias, señor. en verano. Bernardita. Profesora, disculpe la pregunta, pero No, todas las cuando usted preguntas dice para mí son importantes. impermeabilizar la madera, por ejemplo, yo tengo que hacer una ampliación ¿Ya? la casa de mis papás, entonces la otra vez estaba pensando en lo mismo, cómo pintar los palos para que no se pudrieran porque iban a ir enterrados. Ya. Y alguien dijo Un alquitrán, aceite. pero ahora usted dijo el aceite, y como El yo aquí igual aceite, sí. aceite, así que... El Pero mi aceite, pregunta es, por ejemplo, tengo esas maderitas de 3x4, esos como pilares que le llaman, no sé cómo. Esos cuadraditos. las famosas tapas que se le llaman. Sí. Sí, pero son unos cuadraditos. Eso yo lo sumerjo en aceite. Claro, ¿por en cuánto verano, rato? ya, por eso toda esa recepción de aceite quemado a lo largo del año, la idea es que usted, ¿no es cierto?, lo vaya recepcionando en bidones, y como está quemado, ahí ya tenemos como el equivalente al alquitrán, pero, ¿no es cierto?, prácticamente más natural. Entonces, en verano, cuando tenemos temperaturas altísimas, ahí usted va a empezar a pintar, ¿no es cierto?, lo máximo posible, ¿ya? Y lo va a dejar secando, ¿no es cierto?, por lo menos 15 días, lo va pintando todos los días hasta que, ¿no es cierto?, prácticamente cubra completamente ese polín, esa tabla, ¿ya? Se secó y después ahí usted la va a enterrar y prácticamente como el aceite jamás es amigable con el agua, ¿ya? O, ¿no es cierto?, con algo que tenga líquido, ¿ya? Prácticamente se impermeabiliza naturalmente. Ya, y entonces la pinto Y la deja secar. La deja ya, secar antes con altas de temperaturas. En tirarla. verano por lo general hacemos eso. Ah, ya. ¿Ya? O sea, Entonces, igual yo Señorita, podría hacer eso y vender los palos en el invierno. por un supuesto, también. emprendimiento. Sí, es una forma también sustentable de adquirir, lógicamente, recursos. Alguien más también me había hablado. ¿Ya? Entonces, perdón, Bernardita ahí señorita. tiene una gran misión para verano. Sí, Qué gracias. bueno que me dijo del aceite, porque yo allá en Quillota se lo echaba a los arbolitos, a los árboles, No, el aceite quemado nunca a las plantas. troncos, a los pedazos de chongos que me quedaban, Ya. y se los echaba. No tenía ni idea y yo estuve en los programas esos que hacían de puente y todo eso, y nunca me explicaron que el aceite Es que no eran se le echaba a los sustentables, troncos que se secan. no eran Claro, sustentables. ¿Ya? No estaban claro, en sintonía con la economía circular. claro. Pero Aunque ahora, sí, como ya sé, lo vamos a ocupar sí, como alquitrán para sí, el justamente. pequeño Sí, es invernadero. excelente. Y ahí ustedes le dan, miren, ojalá, ¿no es cierto?, que nos veamos en un futuro, ya no muy lejano, ya, y si lo hacen esto, después me van a contar cómo les fue y se van a dar cuenta que esa madera nunca más se les pudrió. O, ¿no es cierto?, la reutilizaron y no le pasó nada, quedó intacta como si estuviese nueva. Entonces, y ahí hacemos también una gran función porque muchas personas antiguamente en el desagüe, ahí vaciaban, ¿no es cierto?, este aceite quemado. Así de simple.
Y después se tapan las cañerías. Sí, se tapan las cañerías y la contaminación también, porque al final esa agua se vuelve a potabilizar y era, ¿no es cierto?, prácticamente difícil de extraer ese aceite al agua. Entonces ahí sí, ahora generamos más conciencia. Bernardita, tenía la mano levantada. Ay, no, se me quedó. Ya, se le quedó. Ya, entonces ahora voy a dejar de presentar esto, ¿ya? Y quiero, ¿no es cierto?, finalizar con el video de la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces voy a ir a presentarles el video. Ya, vamos a... Ya, el video ayer también, ¿no es cierto?, se los envió Anita, ¿ya? Yo sé que eso está ahí, ¿ya? Anita se los envió a cada uno de ustedes. Entonces, quiero que, no sé si alguien los observó de casualidad o, ¿no es cierto?, están esperando aquí la clase para la observación. ¿Sí? ¿Alguien lo observó? No. No. No se ve. No, si todavía no lo he mostrado. Es que aquí siempre me cuesta ahí el... Profe, ¿no venía el video? Parece que sí, ¿no es cierto? Sí, va el video. Estoy segura que iba el video. Porque estoy viendo el correo, dice el link para unirse. Y abajo, ¿no es cierto? Iba, y aquí dice, lo de la encuesta. De la encuesta, sí. Y más abajito estaba el video. ¿Lo vieron o no? Iba ahí, sí, yo me di cuenta que no es cierto que... Y aquí los que, no sé si las personas tienen acceso al chat acá. Sí, profesora, en el correo abajo dice link de videos sí, de video. Complementarios. Gracias. Pero en el primer correo. Es en el correo que enviaron ayer. El de ayer, no, si era el de ayer. Sí, mira, donde dice grabación de está clase. Está mucho más abajito. Sí. Un poco más abajo dice, y también aparece el video de la primera reunión que tuvimos y después dice PPT de presentación de agricultura sustentable. Pero es el otro correo que dice enviado el martes. Dice link de videos complementarios. Sí, ya lo encontré. Felipe, ¿es usted? Gracias. No sé quién habló ahí, qué varón habló. Víctor. Víctor, gracias Víctor por, ¿no es cierto?, su aporte, que se parecía a la voz de Felipe, de toda una persona que también ahí está aquí presente. Ya, entonces, vamos a ver, no sé si se ve, ¿no es cierto?, ¿se ve el video, no? Porque ahí está el link en el correo. ¿Se ve o todavía no? No aparece todavía. ¿No aparece nada? No aparece, señorita, yo lo estaba mirando también y tampoco me aparece. Ahí no sé todavía, ahí voy a abrir la examinar. Porque dice material complementario, agricultura ecológica, después avisan de la reunión de hoy, después dicen a Anita, coordinadora vinculada a INACAP. Es que está más bajito el video. No, se me termina. Sí, yo sé que no sé. El mensaje complementario dice después. No, será profe, es que está en un correo que enviaron el 30 de agosto. Ahí está. Pero ayer yo lo revisé y yo sé que Anita ahí prácticamente envió, ¿no es cierto? Sí, aparece al final. Sí, Bien aparece al final. Sí, yo sé que sí. Sí. Ay, ¿y a dónde diantre se nos mete a nosotros entonces? Es más abajito, siempre es, ¿no es cierto?, más abajito.
Primero en el correo, en el primer correo aparece una imagen azul como abajito y después viene otro mensaje que dice estimados participantes en el mismo correo. Y ahí está los El links. link. Sí. Ya. Y recordar, antes que me presentemos el video, recordar por favor que ya deben contestar esa encuesta para saber a qué programa pertenecen ustedes, porque para generar la constancia de participación, ¿ya? Necesitan un 80% de asistencia, que se genere esta constancia de participación en el taller, y el próximo martes es el último. Ya, ¿se ve el video? Ahora sí. Profesora. Perdón, señorita, uno que dice link video complementario. Sí, eso es, ahí está el video, ¿no es cierto? Para que también ustedes lo puedan ver. www.youtube.com. Sí, correcto, ya, ese no es ya. cierto, el video Ahí lo complementario. encontré, señorita, gracias. Y más arribita está la encuesta que deben contestarle a Anita, ya cuando terminen aquí, ya, o en el transcurso del día, para que lo hagan el día de hoy, ¿ya? Luisa. Perdón, señorita, lo de la encuesta dice algo de qué instituciones pertenece. Esto es jefas de hogar, ¿cierto? Claro, algunos son jefas de hogar, otros son profesores, otros son estudiantes, ¿ya? A eso se refiere. Yo ayer lo mandé. Ya. Yo ayer ¿Ya lo venía en el contestó? grupo de acá. Sí, lo contesté, pero no sé si estaba correcto. Ya, entonces no se preocupe, si no estaba correcto, lo puede volver a contestar, ¿ya? Lo puede volver a contestar. Sí, porque venía viajando desde Quillota, entonces no venía Ya, media no, cuando tenga tiempo, ahí lo vuelve a contestar, ¿ya? Si lo importante es tener la información, y después generemos la constancia. Ya, y ahora sí, Ya, se ve el, señorita. es cierto, se ve el video, ¿no? Profesora. Ahora sí. Sí. Consulta, con el tema de la encuesta yo no la tengo, o sea, no me ha llegado el correo ni nada. No la conozco. Paulina, es que Paulina está estudiante, no se preocupe, porque de eso me encargo yo. Perfecto, gracias. Señorita, no la encuentro, la de Veneranda Troncoso tampoco encuentro en la encuesta. La encuesta, el correo les llegó ayer, ¿ya? Y debí haber dicho, ¿no es cierto?, Anita Troncoso. Ahí que lo busque bien, a lo mejor en otra bandeja, cuando dice otros correos, ya también a lo mejor puede ser ahí. Si no está en la bandeja principal. Señorita, habla Luisa. Sí. Macarena me parece que sí. Sí, es que Habla si pudiera Luisa. activar el chat y yo le puedo dejar los links aquí en el chat para que los puedan abrir al tiro, pero Ya. no tengo acceso al chat. Ya, el tiro Macarena la voy a dejar. Ya. Por favor. Sí. Y ahí yo les dejo toda la información. Tengo el martes 30 de agosto, avisa la reunión de hoy día. Ay, no la encuentro, Dios mío. Profesora, una consulta. Yo llegué tarde porque andaba haciendo unos trámites, ¿ya? La clase ya queda grabada. Sí, pido todas disculpas. las tres clases que van a quedar, ya quedó la primera grabada, esta también está siendo grabada. ¿Cómo lo hago yo? Accedo nomás al link de ustedes para poder ingresar, porque la primera clase estuvo súper entretenida, pero ahora desgraciadamente no alcancé a estar completa la clase, agarré lo último, se puede decir. Ya. Anita, en ese aspecto, a más tardar yo creo que mañana, porque ella es muy eficiente, o no es cierto, Macarena, les va a enviar un nuevo correo, ¿ya? Indicando el link de la grabación, para que ustedes la puedan revisar. Sí. Ya. Pero alcancé a agarrar algo, así que igual participé en la clase. Perfecto. Ya. Ahora quiero ver, ¿no es cierto?, si se ve el video. ¿Se ve? No, se visualiza la pantalla de Teams. De Teams, no se ve, ¿no es cierto?, el video. Ay, eso es lo único malo. Este video como es como súper pesado, ya, por eso se genera un lío. Ya, pero aquí, ¿no es cierto?, lo van a escuchar, les va a quedar de tarea, ya, que ustedes, porque ya está ahí, por eso está en un link, ya, lo van a escuchar, ya, y quiero que lo vean. A ver, como tarea. Señorita, ¿sí? Señorita, la encuesta es una que dice mejor el video el no lo vamos nombre, a ver. los apellidos, paterno, Sí. materno, la fecha de nacimiento, a instituciones que pertenece, eso. Correcto. Sí, Ya. es el Señorita. Sí, correcto. Eso Ya, es la lo que encontré. ustedes tienen que responder. Ya. Miren, Me el costó, video, pero la encontré.
Sí, el video yo lo dejé también en el chat de la, ¿no es cierto?, de la clase anterior, está el link, y les voy a dar esa tareita de que puedan observar el video. ¿Por qué me interesa que dejen de, o sea, no dejen de observar este video? Porque ahí van a ver todas estas maravillas de simbiosis, que una simbiosis es la conexión entre las bacterias, entre, ¿no es cierto?, las micorrizas, que es una especie de hongo, entre también, ¿ya?, el humus, ¿ya?, y el suelo, junto con las raíces de las plantas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes observan el video, no se imaginan o no dimensionan la cantidad de reacciones que hay con los seres vivientes bajo el suelo. Y eso es lo que ocurre en el compost, ya que nosotros no lo vemos, pero sabemos que está sucediendo. Y eso es lo maravilloso de, ¿no es cierto?, el compostaje, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Eso es realmente espectacular, espectacular. Entonces, les dejo, ¿no es cierto?, esa tarea, que puedan observar el video. Y aparte que ya vamos a estar, ¿no es cierto?, ya estamos pasaditos de la hora, ¿ya? Por favor, ¿El así que video háganlo. dice, hablemos de los suelos, señorita? Sí, hablemos, ¿no es cierto?, del video de suelo, ¿ya? Que Anita, yo sé que les envió el link también en el correo de ayer, ¿ya? Ahí está. Sí, ahí parece que lo estoy viendo. Sí, ¿ya? Ahí para que lo observen, ¿ya? Y porque lo ahí primero cómo que se voy a... forma el suelo y todas esas cosas. Justamente, ¿ya? Y eso es lo que ocurre en todas esas reacciones bajo el suelo cuando nosotros hacemos el compost, porque ahí van a llegar las micorrizas, llegan las rizobacterias, están los tricodermas, entonces es un mundo de, ¿no es cierto?, distintos seres vivos y se comunican con las raíces de las plantas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros después queremos potenciar con un suelo fértil, ¿ya? Y todos esos microorganismos que están ahí son los que vamos a tener en el compostaje, por eso es importante hacer compost. Ay, no puedo volver a la reunión. Ya. No, pero aquí yo, ¿no es cierto?, lo veo. Ya, ¿alguna otra Ahí duda? volví. Ya, ¿alguna otra duda para todas las personas que están aquí? Yo La sí voy a reunión quedar comenzó a presente. las 10, ¿cierto? Sí, el próximo martes nuevamente a las 10. Hasta las 10, ya supuestamente eran hasta las 11:30, pero sí que me he pasado, la semana pasada también, ¿ya? Pero va a valer, ¿no es cierto?, la pena. Damaris. Y yo tenía una consulta más que nada para poder descargar la grabación. No pude hacerlo con el link que mandaron la vez anterior. Seguí las Ya. instrucciones, pero no pude. No sé si habrá otra forma de hacerlo. O si Yo está sé que, habilitado. yo también sé que le iban a dejar en YouTube, ¿ya? Le voy a consultar también después a Anita, ¿ya?, si es que va a estar en un canal de YouTube de INACAP, ¿ya? No sé si puede acceder. Cuando ustedes van a Teams, perdón, ¿a quién interrumpí? Yo, profesora, que los videos no se pueden descargar, solo ustedes tienen acceso para verlo en la misma plataforma que le enviamos el link. Ah, comprendo. Pero no me habría para visualizarlo tampoco. No te cargaba. Ya, te No. voy a mandar el link de YouTube también. Ya, muchas gracias. Ya, ve, ahí está el tiro la solución. Excelente, gracias Macarena. Un gran apoyo. Ya. Entonces, si no hay más dudas, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Sí, Bernardita. Estaba volviendo a leer. Usted dijo que la compostera había que revolverla, ¿cierto? Sí. Pero ¿cada cuántos días? ¿Y eso cambia si es verano o invierno? Sí, claro, en invierno por lo general una vez a la semana, ¿ya? Porque sabemos que ahí los microorganismos necesitan la temperatura, entonces si lo revolvemos, el ambiente le vamos a hacer que les baje más la temperatura, por eso una vez a la semana. Y en verano va a depender del calor que tengamos. Ejemplo, hoy día se pronostican 22 grados, lo más probable es que mañana, ¿no es cierto?, o más o menos el promedio, cada 3 días tengamos que revolverlo, ¿ya? ¿Por qué tenemos que revolverlo? Porque también tenemos que ir viendo que tenga la humedad adecuada. Para eso, ¿no es cierto?, lo vamos a ir volteando, ¿ya? Si no tiene la humedad adecuada, lo regamos y en 3 días más volvemos a voltear. Ahora, si tenemos mucho calor, lógicamente tenemos que ir revisando todos los días. Ya si tenemos, ejemplo, en los meses de diciembre, enero, febrero, ahí tenemos que ir revisando todos los días por producto del calor, de la temperatura, para que podamos darle la humedad, ¿no es cierto?, adecuada a estos microorganismos.
Profe, y por ejemplo, si hace mucho calor y yo encuentro que está como la mitad hacia arriba más seco que la mitad hacia abajo, ¿qué Ya, hago ahí? por eso, esa es la idea, que lo reguemos y que, ¿no es cierto?, al revolverlo, homogeneicemos toda esa agüita, que todos tengan, ¿no es cierto?, la misma cantidad de humedad. Que no me quede Ya, un riego sector seco. Claro, primero lo regamos y ahí, ¿no es cierto?, revolvemos. Es lo mismo que cuando nosotros estamos agregando azúcar, ¿ya? ¿Para qué revolvemos? Para que homogenicemos el dulzor, ¿no es cierto?, con el té o el café. Aquí exactamente lo mismo. Regamos primero y empezamos, ¿no es cierto?, a revolver para homogenizar toda esa agua. Y todos queden, ¿no es cierto?, todo mi volumen del compost quede con la humedad adecuada. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Muchas gracias por todo. Ya. Hasta luego. Gracias, Diego. ¿Alguna otra consulta? Ya, pareciera que no. Entonces, Profe, jóvenes, ya. Sí, dígame. yo tengo una consulta. Respecto a la asistencia, nosotros los estudiantes, ¿eso lo ve usted? Sí, yo me encargo. Yo siempre se lo envío a Jocelyn, ya con copia también a Anita y a Macarena, me parece que siempre las envío. Y ahí le coloco estudiante. Sí, conozco a mi estudiante, no se preocupe, Christopher. Sé que participó Ok, la profe. semana pasada y esta semana. Ok, vale. Muchas gracias. No hay de qué. Ya, ¿alguna otra consulta? Todas, aquí tengo el tiempo disponible para ya, todas sus consultas. Luisa. Active el micrófono, Luisa, Sí. para poder... Sí. Ahora sí. Yo me conecté tarde con ustedes, yo quedo presente. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Ya. Sí, yo Ese era- descargo siempre la asistencia, ¿ya? No la envío, ¿no es cierto?, con hora de incorporación o también con hora de retiro. Simplemente descargo todos los participantes del día de hoy. Ok, gracias. Otra consulta, señorita, ¿qué es más fácil? ¿Hacer la compota en la tierra? Y si yo la quiero hacer, por ejemplo, en un bidón grande, ¿puedo? También va a depender del recurso que usted quiera. ¿Por qué yo digo en la tierra? Porque es costo cero, pero si tienen un bidón ya grande, ¿no es cierto?, que no lo utilizan y ahí lo quieren hacer, perfecto. Entonces así les damos un segundo uso a ese bidón. Pero el bidón, ¿uno tiene que hacerle hoyito? ¿O solamente queda bien con lo La de idea es que arriba? sí, la idea es que sí, unos pequeños hoyitos para que también, ¿no es cierto?, de aparte desde bajo el suelo que va a estar en contacto ahí, respire también, tengamos respiración. Pero hoyitos nomás, así como, ¿no es cierto?, si fuese un macetero. Ya, señorita, muchas gracias. No, no hay de qué, para eso estoy. Ya. Consultas. Ya, parece que ahora no hay nada más consulta. Entonces, ya, los dejo cordialmente invitados para el último taller, ya, con respecto a los biopreparados, ya que aquí vamos a ver qué compuestos químicos nos sirven de las plantitas para que nosotros podamos controlar plagas, patógenos, utilizar como fertilizante natural, etc. Eso para ya, la próxima clase del martes 13 de septiembre. Entonces me despido de ustedes, detengo la grabación, ya,